vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son Custom Objects y algunos tópicos alrededor de los Custom Objects. Esta presentación tiene un enfoque centrado en la programación declarativa. Pues hablaremos un poquito de lo que es el modelo de datos. Vamos a tocar también el tema de los Standard Objects. Hablaremos, por supuesto, de los Custom Objects. Y también vamos a referirnos un poco a lo que son campos y relaciones. Bueno, vamos con el Data Model o el modelo de datos. Una de las maneras más conocidas y más utilizadas dentro de lo que es manejar datos y representarlos a los datos están las tablas, ¿no? Esta forma tabular de almacenar la información, de organizarla o de explorarla consiste en filas y columnas. Muchos de nosotros ya lo conocemos, pero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Las filas van a representar a los registros, es decir, a cada observación, a cada muestra de datos. Las columnas nos van a representar aquellos features o características que contiene cada una de estas muestras. Y toda la tabla, pues, representa el todo o el mismo, podríamos decir, campo de estudio que representa cada una de estas muestras. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos a una tabla que representa oportunidades de venta, ¿sí? Entonces tenemos en una de las columnas el representante de ventas, tenemos la ubicación, la región, el cliente que ha sido atendido, la fecha, qué se le ha vendido, cuánto, a qué precio y el total del monto de la venta. Y podemos seguir añadiendo más features dependiendo que sea lo que vayamos a necesitar, ¿no? Entonces, nuevamente, toda la tabla representa las oportunidades, cada fila es una muestra o observación y cada columna una característica de estas muestras. Ahora, dentro del entorno de Salesforce, de la plataforma de Salesforce, nosotros vamos a llamar a las tablas objetos. Vamos a llamar a las columnas fields o campos y vamos a llamar a cada fila un registro o un record, ¿sí? Y esta es la forma en la que representamos el modelo de datos. Podemos tener no una tabla, sino la idea es tener más de una tabla, es decir, más de un objeto, y crear un modelo de datos donde estos objetos están relacionados entre ellos, ¿no? El tipo de relación que exista entre los objetos también es customizable, se puede definir, puede seguir ciertas reglas que ya van más allá de esta presentación, obviamente, y también de la dificultad y complejidad que nosotros querramos añadirle al modelo de datos. Bueno, cada empresa es única, cada negocio es único y definir el modelo de datos pues requiere que nosotros dentro de Salesforce podamos elegir qué objetos estándares vamos a utilizar, qué custom objects vamos a crear, qué campos o custom fields vamos a añadir ya sea a los objetos estándar o a los customizados. Y también, hablando de relaciones, cómo vamos a hacer link entre uno de estos objetos. Hablando de los Standard Objects. Bueno, estos Standard Objects son objetos que ya vienen predefinidos y que ya están incluidos dentro de Salesforce, ¿no? Salesforce nos da la opción de crear, de tener y de utilizar objetos ya existentes en la org, como son Account, Contact, Lead y Opportunity y muchos otros más. Estos objetos vendrían a ser como comunes y se acoplan a una gran variedad de negocios. Entonces ya nos ahorramos el trabajo de crear o de acomodar la org a estos requerimientos. Objetos customizados o custom objects son objetos que cada uno de nosotros podemos crear para almacenar información que es específica a la compañía o a la industria que vamos a administrar. Son objetos creados a medida y que nos ayudan a garantizar esta identidad de la empresa. Hablando de los campos,
bueno, pues tenemos variedad de tipos de campos que podemos crear dentro de los objetos dependiendo las necesidades. Podemos crear campos numéricos, podemos crear campos del tipo binario, donde permitimos al usuario cliquear en un checkbox, donde si está tiqueado es un booleano positivo y si no, pues un negativo, un verdadero o falso, un true false. Tenemos también picklist, donde podemos seleccionar de una lista de valores cualquier valor que sea necesario para el campo que estemos creando. Tenemos textos, URLs, geolocalización, emails, teléfonos. Las fórmulas igual son un tipo de campo bastante interesante, nos permiten calcular valores en base a otros campos. El autonumber, que permite crear números de forma automática siguiendo una secuencia. Los roll-up summaries o las relationships, pues van muy de la mano y tienen que ver con otros objetos con los que tenga relación. Tenemos campos de fecha y tiempo, currency y también porcentajes. Haciendo un pequeño quick view de lo que son las relaciones entre objetos, vamos a hablar de dos. Existen más relaciones, pero en esta presentación vamos a tocar solo dos, que son las lookup relationships y las master detail relationships. Hablando de las relaciones lookup, son relaciones entre objetos donde vamos a tener al objeto maestro, es decir, al objeto padre y al objeto hijo, con relaciones, podríamos decir, de tipo independientes, donde los permisos y seguridades del objeto hijo no dependen del objeto maestro o del objeto padre. Mientras que en las relaciones master detail ocurre todo lo contrario, es una relación mucho más estrecha, mucho más dependiente. El objeto hijo depende de las configuraciones de seguridad del objeto padre. Un dato interesante aquí también es que cuando nosotros eliminamos a el objeto padre, el objeto hijo también desaparece, cosa que no sucede en las relaciones lookup. Entonces vamos a pasar a hacer algunos ejemplos. Y bueno, vamos a crear algunos objetos y vamos a observarlos también. Para hacer esto voy a empezar ingresando al engranaje que tengo aquí en la org. Vamos a entrar a Setup. Y dentro de la pestaña Object Manager voy a poder crear un objeto customizado. Antes de hacer eso, quiero que observen, esta es una org nueva, es una sandbox nueva. Tengo aquí varios objetos que ya existen. Todos estos son objetos estándar. Podemos observar aquí en la columna Type que me está diciendo Standard Object. Todos son Standard Objects que ya vienen por defecto creados en la org. De los más conocidos que ya habíamos hablado está el account. Vamos a explorar un poquito qué tiene este objeto. Yo le hago clic y en la segunda opción que dice campos y relaciones, puedo observar todos los fields que tiene el objeto account. Entonces, obviamente va a venir con account name, también tenemos un número, un propietario y muchos otros campos que van a ayudarnos y sernos útiles en caso de que nosotros necesitemos utilizar este objeto. Y en caso de que necesitemos crearle un nuevo campo, también podemos hacerlo con el botón New, ¿sí? Entonces, vamos a ir primero a crear un objeto. Para este propósito, vamos a utilizar el ejemplo de una biblioteca. Entonces, en esta biblioteca vamos a tener, obviamente, libros y vamos a crear algunos objetos que nos van a ser necesarios. Entonces, voy a crear un libro, primeramente. Fíjense que aquí, que en Label, yo voy a poner la etiqueta del objeto que estoy necesitando. Después me pide el plural. Le voy a poner libros. Y todo lo demás, por ahora, lo vamos a dejar por defecto, ¿sí? Que son configuraciones extras del nuevo Custom Object que estamos creando. Le voy a dar guardar y así de sencillo tenemos el objeto creado.
Si me voy a campos y relaciones, puedo empezar a añadirle campos. Aquí sucede algo bastante interesante. Podemos ver que ya tenemos 4 campos creados en el Custom Object. Tenemos el Created by, que fíjense que aquí nos dice que es un campo del tipo lookup. Entonces es una relación, ¿sí? Y está relacionado con qué objeto? Con el usuario. Entonces, este campo que ya viene, que va a venir siempre con la creación de cualquier Custom Object, nos va a permitir saber qué usuario ha creado a este objeto. ¿Quién ha sido el último que lo ha modificado? Tenemos el nombre del objeto, que por defecto se crea como libro name. También podríamos haberlo puesto en inglés, tal vez para seguir una convención un poquito más estética, un book name. Y el dueño del objeto, ¿no? Que puede no siempre ser el que lo ha creado, tal vez podría ser otra persona, no siempre es el mismo usuario, porque puede ser un usuario de un grupo, fíjense aquí. Bueno, ahora voy a crear un nuevo campo. Este libro, otro dato interesante. Fíjense que no me permite editar ninguno de los campos, a excepción de este que dice libro name. Entonces yo voy a permitir acá editar. Y bueno, le puedo poner, lo puedo dejar como name, le puedo poner nombre, lo puedo dejar como libro name, pues vamos a dejarlo en name. Ok. Y es un texto. Entonces lo voy a guardar así. Buenísimo. Ahora puedo crear un nuevo campo. Este libro va a tener un título, va a tener, bueno, creo que el título era lo más correcto, crearlo en lugar de name. Va a tener un autor, puede tener también número de páginas, puede tener tal vez la posibilidad de venderse. Entonces vamos a crearle primero el autor. Para el autor necesitamos que sea del tipo texto. Entonces le voy a texto. Fíjense que aquí tengo todos los tipos de campos que puedo crear. Y por el momento vamos a dejar, bueno, me pide el label que va a tener este campo que estoy creando y hemos dicho que es autor. Y una longitud máxima de caracteres que va a aceptar, pues lo dejemos en 50. Descripción, help text, esto lo vamos a dejar por defecto. Fíjense que todos los que tienen la línea roja son campos que son requeridos. Entonces lo demás puedo dejarlo así. Vamos a dejar la configuración por defecto, lo mismo con las configuraciones de seguridad y vamos a guardar. Voy a añadir un campo más que sea la cantidad de páginas. Para eso necesito un campo del tipo number. Le vamos a poner número de páginas. Longitud 18 caracteres es suficiente. Podemos agregar decimal places también. En este caso, las páginas son valores enteros, no necesitamos que tengan decimales. Fíjense que también se crea el API name del campo con underscores. Esto viene, se le hace solo, entonces yo no he modificado nada ahí. Y le vamos a dar next, next y guardar. ¿Sí? Quiero crear una relación. Este libro va a tener una relación con, por ejemplo, podemos relacionarlo a una sección de la biblioteca. Mi biblioteca puedo tenerla organizada en pisos o por sucursales. Entonces vamos a crear un objeto que se llame sucursal. Es una sucursal de la biblioteca. El plural es sucursales. Y lo voy a guardar. Muy bien. No voy a añadirle ningún campo por ahora. Lo que vamos a hacer es relacionar al libro con la sucursal. Por lo tanto, me voy al Object Manager. Voy a buscar mi objeto libro, que lo puedo buscar en el Quick Finder. Está aquí. Y para hacer una relación, yo debo crear un campo en el objeto hijo. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Entonces voy a poner
nuevo. Y aquí me toca definir si quiero hacer una lookup relationship o quiero hacer una master detail relationship. Entonces, esta relación para la pregunta básica que yo puedo hacerme para saber cuál de las relaciones voy a escoger es si el libro y la sucursal existen independientemente. Si uno puede existir sin el otro, entonces es una relación lookup. Pero si la existencia del uno depende del otro, es una relación master detail. En este caso, no necesitan el uno del otro para existir, por lo tanto va a ser una relación lookup. Le vamos a dar next y me pregunta con qué objeto quiero relacionar. En este caso lo vamos a relacionar con la sucursal que acabo de crear. Ahí está. Le vamos a dar next. Vamos a permitir que llene este campo. Continuamos next, 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 hasta que nos permita guardar la relación. Perfecto. Muy bien. Ahora podemos crear registros y ver cómo funciona. Para poder crear registros y poder visualizarlos, yo necesito crear algo que se llaman tabs, que van a ser las pestañitas dentro de la aplicación que van a permitirme observar a los registros. Para eso yo me voy a venir aquí al Quick Find, voy a buscar la opción que se llama tabs. Y fíjense que aquí dentro de Custom Object Tabs voy a crear uno nuevo. ¿Para qué objeto? Pues para el libro. ¿Mm? Y aquí puedo elegir un colorcito o un dibujo que va a representar al objeto. En este caso, pues aprovecho el que ya trae los libros y lo demás lo voy a dejar como está. Voy a crear Next. Voy a colocar Next y vamos a guardar. Bueno, luego voy a crear otro tab para el objeto sucursal. Fíjense que el libro ya no me aparece porque ya tiene su tab, pero este no. Entonces, por eso solamente tengo aquí. Y aquí le puedo elegir el que yo quiera. Pues vamos a elegir, bueno, este edificio. ¿Sí? Vamos a darle Next. Vamos a seguir con Next. Y guardar. Muy bien, tengo aquí mis dos tabs. Ahora, estas tabs las puedo agregar a una aplicación o puedo visualizar los ítems por separado. Fíjense que aquí en el App Launcher me dice buscar apps y ítems. Entonces, si yo escribo libro, me sale aquí libros. Le voy a dar clic y se va a abrir un tab para mostrarme todos los libros que yo tengo como registros almacenados. ¿Sí? Acá, bueno, voy a fijar para que me muestre todos los registros que existen. No tenemos ni un solo ítem creado porque no hemos creado ni uno solo. Y vamos a empezar a crear nuestros registros. Si yo le doy nuevo, fíjense que me pide el nombre del libro, el autor y el número de páginas, y también la sucursal. Todos son los campos que hemos creado recién. Entonces, no sé, le pongamos un nombre, un libro conocido. Podemos ponerle Harry Potter, por ejemplo. El autor, J.K. Rowling, número de páginas, pues nos vamos a inventar. Voy a ponerle 500. Y la sucursal no puedo colocar, ¿por qué? Porque no existe ninguna sucursal, o sea, no tengo ninguna opción. Aquí mismo me da la opción de agregar una sucursal, fíjense. Pero como no existe, lo vamos a dejar ahí y vamos a crear una sucursal y luego vamos a venir allá adentro. Lo voy a guardar y ya tengo mi primer registro. Si yo entro nuevamente acá, puedo ver el registro creado. Vamos a buscar sucursales y aquí vamos a crear una nueva. No sé, esta sucursal va a tener solo libros de fantasía, por ejemplo. No le hemos creado ningún campo más, así que es lo único que nos pide. Vamos a guardar. Y volviendo a los libros,
tomo mi registro y aquí en el campo sucursal que no tenía nada, voy a agregar a la sucursal fantasía y lo voy a guardar. Y esa es la forma en la que creamos objetos, creamos campos customizados y creamos relaciones simples entre diferentes objetos. ¿Cuál es la diferencia entre el lookup relationship y master detail? Excelente. Bueno, pues el master detail, ahora hemos visto que tenemos una relación lookup en la que la sucursal, vamos a ir a la sucursal. Permítame, perdón, no es aquí. Esta sucursal tiene objetos relacionados. Tiene un solo libro. Podemos crear otro libro y va a aparecer aquí. Fíjense que aquí mismo me da la opción de crear un nuevo libro. Vamos a crear otro. No sé, podemos crear... no se me ocurre ningún libro ahora. No sé, El Señor de los Anillos, digamos. Voy. Autor, número de páginas y la misma sucursal porque la estamos creando dentro de este mismo objeto. Voy a guardarlo. Entonces, esta es una relación lookup. ¿Por qué? Porque la sucursal tiene dos libros, ¿sí? Entonces, los libros vendrían a ser los hijos de esta sucursal. En el caso de la master detail, yo tendría que utilizar, a ver, se me ocurre, para este ejemplo, aquí una utilidad diferente. Podríamos darle una vuelta a los datos, al modelo de datos, y decir que el autor va a ser una relación, ya no va a ser un campo. ¿A qué me refiero? Podría yo crear el objeto autor y, bueno, el autor puede existir sin el libro, pero el libro no puede existir sin el autor, ¿no? Entonces, en ese caso, yo tendría que crear una relación master detail donde el hijo sea el libro y el objeto padre sea el autor y hacer esta relación entre estos dos.